Amados hermanos, buenos días. En el pasaje anterior que tenemos, se nos describe un momento en que Jesús tiene una anécdota de su vida en su propia tierra. Y el pasaje muestra que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos obtener cosas de Dios. Y Dios mismo nada puede hacer porque por falta de fe no tenemos las cosas. El pasaje dice que salió Jesús, estamos en Marcos capítulo 6, el verso 1, y dice que llegó a su tierra, volvió a su lugar de origen, de nacimiento, de crecimiento más propiamente, y dice que le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde viene este y estas cosas? ¿De dónde las tiene? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Este pasaje nos lleva a un ejemplo, cuatro ejemplos más propiamente, de cómo recibe la gente un milagro en su vida, dependiendo de la actitud y del tipo de fe que tengamos en el Señor. Esto es importante que lo tengamos presente porque, como dije al principio, sin fe es imposible agradar a Dios. El primer ejemplo lo tenemos ahí mismo en Marcos capítulo 8, del verso 22 al 26. Y el ejemplo que voy a coger se trata de cuatro ciegos que recibieron el favor de Dios, el milagro de recibir la vista, de diferentes maneras. Dice de esta forma, en el verso 22 de Marcos 8, vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y Jesús lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. El primer ejemplo, se va a dar cuenta que Jesús tuvo un proceso, no fue de inmediato, ni siquiera por la palabra, sino tuvo que accionar. Primero lo saca de la aldea. Segundo, le escupe en los ojos, le pregunta si ve algo. Y el ciego le dice más o menos que está viendo a los hombres como árboles, veía sombras posiblemente. Y luego una vez más le pone las manos sobre sus ojos y le hizo que viera y que fuera restablecido y que vio claramente de lejos a todos. Ponga atención a esto. Observe usted los procedimientos de Jesús de acuerdo a la fe en él. Ahí también en Marcos, en el capítulo 10, del versículo 46 al 52, encontramos a otro ciego que todos conocemos, el ciego Bartimeo. Y dice el verso 46 de Marcos 10. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando.
Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, que te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Esto es otro ejemplo muy claro de cómo fue sanado otro ciego. Tuvo que pulsearla, como decimos los ticos. Tuvo que gritar, hacerse sentir, y aún los mismos discípulos le estorbaron. A veces en la vida, cuando estamos orando y clamando al Señor, hay estorbos de todo tipo que se presentan para que no alcancemos la gracia y la bendición de Dios. Pero cuando somos perseverantes y confiamos en Él, y nuestra fe es fuerte, capaz de tirar la capa y clamar hasta que Jesús nos oiga, obtendremos las cosas. Jesús no solamente lo sanó, sino que le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. No solo fue sanado, sino salvado. Tenemos otro pasaje. Tenemos en Juan, en Juan, en el capítulo 9. Juan capítulo 9, donde nos encontramos con un ciego de nacimiento. En el capítulo 9, a partir del verso 1, dice la Escritura: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es, y otros: A él se parece. Pero él decía: Yo soy. Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Y respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: Ve al Siloé y lávate más. Y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está? Y él dijo: No sé. Aquí vemos otro procedimiento. Ellos pasaban junto al camino y había un mendigo ciego pidiendo comida, posiblemente, o pidiendo algo que se le diera. Y los discípulos le preguntan a Jesús si éste había pecado o sus padres, si la ceguera era una herencia. Y Jesús les dijo: No es así, ninguna de las dos cosas, sino que es para que las obras de Dios se manifiesten. Y de él, de su propia iniciativa, dice que escupió en el suelo, hizo con el lodo hizo con la saliva el lodo y se lo puso en los ojos, y le dijo que se fuera a lavar sus ojos a un determinado estanque. El procedimiento fue diferente. El ciego creyó, le creyó a Jesús, y a pesar de que no veía, él fue a donde le enviaron. Él atendió a la voz de Jesús y actuó por la fe hacia aquel estanque. Se lavó, hizo lo que Jesús le dijo y regresó viendo. ¿Qué nos enseñan estos casos? Estos casos nos enseñan que Jesús, de acuerdo a nuestra medida de fe, así recibiremos. Si tu fe es al menos del tamaño de un grano de mostaza, como decíamos ayer, dirás a este monte: pásate, y se pasa; échate al mar, y se echará al mar. Pero si nuestra fe es menor, Dios actuará de acuerdo a tu medida de fe siempre.
Si crees en grande, recibes en grande. Si crees poco, en poco recibirás. Porque el que siembra escasamente, recibirá escasamente. Pero el que siembra generosamente, recibirá generosamente. Que nuestra fe sea generosa con el Señor, porque Él es el Todopoderoso. No lleguemos al Señor diciéndole cuán grande es nuestro problema. Lleguemos diciéndole al problema cuán grande es nuestro Dios. Así, cuando estemos delante de Él en su presencia orando, sabremos que tendremos todas las cosas, porque hemos creído, creemos y creeremos siempre en su fidelidad y en su poder. Amén.